pues vamos a tener nuestra sección expositiva en la mañana de hoy en Lucas 9 del 18 al 20. Son solo 3 versos. 3 versos y vamos a tener nuestra lectura o nuestro texto áureo en Hechos 8 del 35 al 39. No se preocupe, si usted no lo tiene ahí, puede ver en la pizarra. Entonces dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora escuchen la respuesta de Felipe, o la pregunta. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y ahora viene la respuesta del etíope. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué pasó después de eso? Que bajaron del carro y descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que bendigas esta clase, que nos bendigas a todos, y que nos ayudes a entender estas verdades que en tu palabra están reveladas. Sobre todo, ayúdanos a practicarla y ayúdanos a ser mejores para ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias te damos, Señor. Bien, en la clase pasada, o sea, no estoy refiriéndome al domingo pasado, sino a la clase pasada, estuvimos hablando ¿de qué? De la alimentación de la multitud de más de 5,000 personas, ¿se acuerdan? Pero en la clase anterior a esa, ¿se acuerdan de qué hablamos? Yo creo que solo Isa tiene esa cabeza. Estuvimos hablando de que cuando los 12 fueron y regresaron, Jesús los llevó a un lugar aparte, ¿se acuerdan? Los llevó a un lugar aparte con la intención de tomar su respiro y con la intención de orar, ¿ya? Pero aquel lugar apartado se apareció la multitud, por miles. El Señor tuvo compasión de ellos, el Señor los alimentó con la palabra, el Señor los sanó, los libertó, y después de esto, el Señor les dio comida física, pan, y les dio pescado. ¿Ya? Todo eso lo estuvimos viendo. Ahora, parece ser que en algún momento ya se libran de la multitud y la multitud se retira después de todo aquello, y Jesús queda con sus discípulos, y Jesús se pone a orar y les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que son de mí? Y los discípulos dan una respuesta, y después el Señor les dice, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Ya está, de eso, de la respuesta de los discípulos, vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Ahora, como toda la vida, este evento está relacionado, muy estrechamente relacionado, con eventos que van a ir siguientes. Realmente está relacionado desde que vimos aquella serie de milagros que Jesús estuvo haciendo, ¿se acuerdan? Dijimos y explicamos que todo eso el Señor estaba haciendo como una preparación final para que los discípulos fueran enviados por ellos mismos, y ¿se paró? No. Y también cuando estos discípulos regresaran de su misión, Jesús les iba a preguntar estas cosas, y por eso Jesús los preparó primero. ¿Ya está? Eso ya lo habíamos explicado en clases anteriores, pero lo que va a pasar hoy, para lo cual se han estado preparando los discípulos por un tiempo, lo que va a pasar hoy es el primer evento de una serie de eventos relacionados que van a terminar con la transfiguración del Señor en el monte. ¿Ya está? Quiere decir, lo de hoy está relacionado con el estudio que viene, que vamos a estar hablando de la misión del Mesías y el costo del discipulado, y va a estar relacionado sobre todo con la clase más arriba, que vamos a estar hablando de la transfiguración. Quiere decir, lo que hoy empezamos, lo vamos a terminar dentro de 3 clases. ¿Ya está? Ya será año nuevo, creo, cuando lleguemos allí. O estaremos muy cerca del fin de año. Muy bien. Por tanto, lo tenemos en mente para que nuestra cabeza pueda pensar bíblicamente. Si sacamos un texto de su contexto, ¿en qué se convierte? Eso lo dijo alguien y creo que tenía toda la razón. ¿Ok? Por tanto, en la clase de hoy vamos a estar viendo solo 2 puntos bastante
escuetos, si usted lo mira, pero la clase va a tener cierto grado de complejidad, aunque no creo que sea muy difícil de entender. Primer punto, que dice la gente que soy yo, versos 18 y 19. Segundo punto, ¿y vosotros quién decís que soy? En el verso 20. ¿Ya está? Bien, como los textos son bien cortos, no voy a mandar a leer a nadie. Voy a hacerlo yo todo. Muy bien, ahora vamos para el punto número 1. ¿Quién dice la gente que soy yo? Aconteció que mientras Jesús oraba aparte y estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Si usted va al paralelo de Mateo, y ahorita vamos a hablar mucho de esto, Mateo incluye incluso a Jeremías. Dice Jeremías o alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es lo que ya usted sabe. Jesús estuvo un año y un poco completo por allá por Judea y hemos estado todo este tiempo, desde que empezamos a hablar del ministerio de Jesús hasta hoy, hablando del ministerio de Galilea. Porque el ministerio de Judea lo cuenta Juan en su evangelio. Ya esto también es arena pasada. Pero a donde quiero llegar es que hemos avanzado, o Jesús y sus discípulos han avanzado por casi un espacio de 2 años aproximadamente. Probablemente pasen los 2 años. Ya Jesús termina la etapa de su ministerio primera y se adentra en la segunda etapa, que es la etapa que lo conducirá a su pasión y muerte. Quiere decir, han recorrido un largo camino donde los discípulos, las multitudes, el pueblo de Israel completo, y hemos estudiado incluso que hasta algunos gentiles se han beneficiado del ministerio de cierta manera, ya sea por enseñanza, ya sea por algún milagro o alguna liberación personal, e incluso por la multiplicación de alimentos, pescas milagrosas y cosas así. Todas estas señales han permitido que las personas se puedan formular una idea o un argumento acerca de quién es Jesús. Por tanto, la pregunta de Jesús no es una pregunta inusual o no es una pregunta lanzada al aire para ver qué agarra. No, ya era hora de que las personas tuvieran una opinión, ya era hora que los discípulos tuvieran una opinión. Había habido un tiempo en el que la gente debió haberse formulado esto. Ahora, si usted se acuerda, 2 estudios atrás, usted se va a acordar de que cuando Herodes oyó hablar de Jesús, ¿qué pensó Herodes? Herodes pensó que era Juan el Bautista que había resucitado. ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos? Y que Herodes dijo, pero bueno, ya cogí a Juan y lo lo asesiné, le corté la cabeza y lo maté. ¿Cómo es que ahora resucitó Juan y ahora está volviendo a predicar? Perdón. Herodes estaba tratando de formularse una idea, perdón, de Jesús. Ahora, no solo esto, la gente se estaba formulando una idea de Jesús porque aquel día vimos que algunos decían que era Elías, algunos decían que era de los profetas. Por tanto, era hora. Y Jesús se acerca y le dice a los discípulos, ¿quién cree la gente que soy yo? ¿Quién cree la gente? Ahora, esto era algo desconocido para Jesús, era algo que él no sabía, que él no tenía que él tenía que preguntarle gracias a los discípulos. Tenía que preguntarle a los discípulos para saberlo. Bien, ya hemos hablado de eso. El Jesús humano sí no tenía la posibilidad de saberlo, pero si usaba su naturaleza divina, lo hubiera sabido. Pero por alguna causa determinada, él escoge enterarse de lo que la gente piensa preguntándole a los discípulos. Ya hemos hablado de eso, que a veces las características de una de las dos naturalezas se identifica la persona toda de Jesús con la propiedad de esa naturaleza. Para nosotros ya esta pregunta de Jesús no es anacrónica ni es difícil de entender. Él está escogiendo enterarse por sus discípulos de lo que piensa la gente. Es como cuando dice, ¿quién me ha tocado? No, ¿acaso no lo sabía?
pero no quiso usar su prerrogativa divina y quiso que la mujer se descubriera a sí mismo. Está pasando aquí exactamente lo mismo. Y le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Yo, discípulo, rápido, le dieron una respuesta. Y esto es importante. Esto es importante porque a veces decimos, bien, a mí lo que me importa es lo que sucede aquí en mi círculo interior, en mi círculo pequeño, mi familia, mis amistades más inmediatas. Lo que pasa de ahí para allá, bueno, pues que no es lío mío. Y sin embargo aquí Jesús le está haciendo una pregunta a sus discípulos que no tenía para nada que ver con ellos. Estaba hablando de la gente, de las multitudes, del pueblo, de las ciudades. ¿Qué piensa la gente que soy yo? El cristiano no debe vivir una vida alejada de la sociedad, alejado del mundo, alejado de lo que está pasando a su alrededor. No es para que se encierre en un capullo o se tranque en un castillo y deje ahí que la vida se pase. No, no es así. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Aquí los discípulos, si hubieran estado en una vida de esta monástica o alejada del mundo, que no le interesan las noticias, que no le interesa lo que pasa, que no le interesa nada, hubieran tenido que decirle al Señor, nosotros no sabemos, si nosotros ni nos relacionamos con la gente. Sin embargo, Jesús aquí estaba exigiendo una respuesta. Ahora, ellos sí sabían. Y le dice, bueno, pues imagínate, unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías. Pues tenemos aquí la diapositiva de lo que dice los discípulos de acerca de la multitud. Y lo primero que encontramos es que dicen que es Juan el Bautista. Ahora, tenemos que pensar aquí teológicamente, ¿verdad? Y la respuesta que da la multitud es una respuesta totalmente, yo lo llamo en el mensaje, es la respuesta del peor imposible, ¿verdad? Ellos habían visto a Jesús calmar tempestades, multiplicar panes, perdonar pecados, resucitar muertos, lo habían visto sanar de todo tipo de enfermedades. Y la única respuesta que se le ocurre a la multitud, ¿este es Juan el Bautista que ha resucitado? La pregunta mía es esta. ¿Hizo Juan el Bautista alguna vez algún milagro? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Hizo alguno? No hizo ni uno. Y la gente andaba diciendo, este es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿En serio? ¿No se le ocurre otra cosa? Eso es exactamente lo que estaban diciendo. Ahora, otros dicen, bueno, pues entonces no es Juan el Bautista, es Elías. Y ahí lo mejoran un poco, porque ya ustedes saben que Jesús había dicho que Juan el Bautista era el Elías que iba a venir. ¿Ya está? Y ellos dicen, bueno, pues es Elías. Pues Elías sí hizo unos cuantos milagros. Y entonces lo comparaban con Elías. Ahora, los que no se ponían de acuerdo entre Juan el Bautista y entonces Elías decían, bueno, pues será Jeremías o será cualquier otro de los profetas que ha resucitado. Y el primer día que hablamos de esto, 2 clases atrás, yo les dije a ustedes que era increíble que ellos, al ver a Jesús, tuvieran que resucitar a alguien del pasado. ¿Cuándo fue el último profeta que tuvo el pueblo de Israel? Bueno, había pasado unos 400 años de silencio. ¿Se acuerda que hablamos de eso al principio de todos estos estudios? Entonces, tuvieron que resucitar a alguien de 400, casi 450 años para atrás, porque ellos no creían que en su sociedad, que en su religión, que la gente que le rodeaba pudiera levantarse alguien haciendo las cosas que Jesús estaba haciendo. Necesitaban levantar un profeta de los de antaño. Es totalmente deplorable. Esto habla de que ellos estaban convencidos del fallo de su religión, del fallo de su sociedad, que la gente básicamente se había alejado de Dios por completo. La idea que tenía de Jesús la multitud o las multitudes o la gente era una idea del peor imposible. Hoy vamos a aprender que esta idea que tenía la multitud era una idea que no salvaba, no le resolvía el problema inicial. ¿Qué necesitan? Peces, ahí tienen peces. ¿Qué necesitan? Calmar tempestades, pues los calmamos. ¿Qué necesitan? Sanidades momentáneas, sanidades, ¿verdad? Pues te sano de una cosa y después te vas a enfermar de otra. Te resucito hoy y te vas a morir después de unos años. Son soluciones temporales.
Pero la solución eterna de la salvación del alma, del problema del pecado y todas esas cosas, esta gente estaba lejos de eso por cuanto ellos no sabían quién verdaderamente era Jesús. Ahora, esto me demuestra a mí que las personas por multitudes, escuche, por multitudes pueden venir a Dios, pueden venir a Jesús, pueden venir a la iglesia, escuche, y pueden ser enseñadas, pueden ser sanadas, pueden ser libertadas, pueden adquirir todo este tipo de cosas, incluso ser prosperadas desde el punto de vista de las cosas materiales y sin embargo no tener una idea adecuada de Jesús y estar tan lejos de Dios como cualquier impío. ¿Usted lo entiende? Por eso es que a veces decimos, la gente de hoy busca a las iglesias por las señales, por los milagros, por la solución del problema temporal. La pregunta que yo me hago, ¿conocen a Jesús? Porque si no lo conocen, están tan fritos como estaba esta multitud y están tan fritos como lo vamos a ver más adelante con el problema de la confesión de Pedro. Las multitudes estaban fritas, hermanos. Estaban recibiendo un alivio temporal de sus males, pero el alivio verdadero no lo estaban recibiendo. Estaban totalmente perdidos. Y usted va a decir, ven acá, pero hubo gente que sí se parecía que tenían, sí. Claro, la mujer del flujo de sangre jamás se hubiera acercado a Jesús a tocar el borde de su manto si hubiera pensado lo mismo que pensaba la multitud. Aquel centurión que le dijo al Señor, Señor, yo soy un hombre puesto por autoridad y yo sé cómo la autoridad funciona, no tienes que venir a mi casa, di la palabra, ¿verdad? Era evidente que este tipo de personas tenían un conocimiento mejorado, tenían un entendimiento mejor de lo que Jesús era. Pero aquí estamos hablando de las multitudes en general. Las multitudes en general buscaban a Jesús por lo que le podía dar. Y más nada, no entendían quién era Jesús. Jesús ve esto, no se agarra lucha con eso, pues ni modo. Y entonces pasa a la siguiente pregunta. Y pasa la pregunta que le dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Que ya se salió de las multitudes, ya salió de lo general, ya salió de lo fuera de su círculo y ahora se mete en lo personal, se mete en lo individual, se mete en el círculo estrecho. Le pregunta a sus discípulos, bueno, ok, eso es lo que piensa la gente. ¿Y qué acerca de ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y viene viene Pedro y le dice, tú eres el Cristo de Dios. Ahora, todos los comentaristas que he leído, a lo mejor hay por ahí algunos que no tienen esa opinión, pero no me he tropezado con el primero, están de acuerdo en decir que Pedro no era el único que creía esto en el grupo, que era evidente de que el grupo conversaba estas cosas entre ellos y que era una opinión grupal. Quiere decir, los 12 sabían, o al menos los 11, no creo que Judas haya llegado a ese conocimiento, al menos los 11 estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. Lo habían hablado entre ellos. ¿Qué pasa? Que Jesús tira la pregunta al aire y ¿quién es el que salta? Pues el impulsivo, el que siempre saltaba primero, ¿verdad? ¿Quién tiene que cortar la oreja? Aquí yo, corto la oreja, rum. ¿Quién tiene que hacer esto? Aquí yo lo hago, rum. ¿Quién es el primero que tiene que negar? Aquí yo soy el que lo niega. Pues Pedro, el impulsivo, el loco del grupo, se levanta y dice, tú eres el Cristo de Dios. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros leemos esta respuesta en Lucas, nosotros nos damos cuenta, cuando lo comparamos con los paralelos, que comparándolo con Mateo, Lucas es escueto. Sabemos que Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que lo tengo por ahí en la diapositiva. Aquí está. El Cristo de Dios lo dice Lucas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo dice Mateo. Y vamos a Lucas escueto. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, en mi opinión, Lucas es escueto, porque acuérdense que Lucas es un investigador, es un historiador, es una persona que ya tiene la historia completa y él tiene una concepción sistemática de la historia. Él sabe que el evento de la confesión de Pedro está relacionado con el próximo evento que vamos a ver la clase que viene y con el otro evento que es el de la transfiguración que vamos a ver la clase que viene más arriba. Él sabe la relación entre ellos. Y Lucas dice,
no vas a entender la confesión de Pedro hasta que no entiendas la misión del Mesías y el costo del discipulado, y hasta que no entiendas qué pasó en la transfiguración. No lo entiendes, necesitas las tres. Y Lucas no pierde tiempo con la propia confesión en sí, y Lucas tampoco pierde tiempo con la respuesta que Jesús le da a Pedro una vez que hace la confesión. Mateo sí lo describe, Lucas no. ¿Pero por qué Lucas no lo hace? Porque Lucas quiere que tú tengas todo el panorama y para que puedas entender toda la pintura con todos sus detalles y con todas sus implicaciones. Ahora, somos nosotros una iglesia confesional. Lo dice en el nombre. Primera Iglesia Bautista, ¿qué cosa? Confesional. ¿Ven? Entonces, usted a lo mejor se ha preguntado en otros tiempos, ven acá, ¿y por qué confesional? ¿Y por qué tiene que estar la palabra ahí? ¿Cuál es la complicación? Y si no fuera confesional, puede haber una iglesia que no sea confesional y todo este problema con el confesional ahí. Incluso, yo sé que Alex tiene en la cabeza hacer un podcast para estar explicando detalles como este. ¿Por qué confesional? ¿Qué somos? ¿A qué aspiramos? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Verdad? Y como nuestro nombre tiene la palabra confesional, y aquí tenemos a Pedro enredado en este asunto, yo estuve bien por un día quedar mal con la hermenéutica y quedar mal con la sana exposición o con la... como se debe hacer es seguir el hilo de Lucas. Si Lucas no lo dijo, lo debo obviar y seguir para adelante. Pero por cuanto es importante, yo hoy voy a olvidarme momentáneamente de Lucas y voy a entrar en el relato según su paralelo, que es el relato de Mateo. ¿Ya está? Mateo 18, 16. Y si no es así, es 18, 16 o 16, 18. No me acuerdo exactamente dónde está, pero por ahí anda. Ahora, aquí hay mucha tela. Si yo me meto en esto detalle por detalle, nos pasamos 3 meses tratando de sacar toda la enseñanza global. Yo me voy a ir hoy nada más a la parte de qué es una confesión, por qué tenemos que ser confesional, cuáles son las repercusiones de esto, y vamos a tratar de entender por qué Jesús dijo lo que dijo y qué es lo que significa. ¿Ya está? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, usted sabe que Pedro dijo, según Mateo, tú eres el Cristo, ya, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hay mucho, porque que Jesús sea el Cristo significa una bola de cosas, que Jesús sea el Hijo del Dios viviente significa una bola de cosas más. Un estudio para cada cosa, pero yo eso me lo voy a saltar. ¿Dónde me voy a fijar? Me voy a fijar en la respuesta de Jesús, que Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre. Y entonces, ahí, eso también tiene bastante, pero lo voy a obviar. Y entonces le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde está aquí lo que yo quiero? Sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué pasó? Perfecto, Mateo 16, 18. Muy bien, gracias. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando le dice a Pedro, y te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Pues bien, los católicos romanos dicen que lo que está diciendo aquí el Señor es que el Señor va a edificar la iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Pedro. Y el Señor está haciendo de Pedro el primer papa y le está dando las llaves del reino, y Pedro va a ser el representante de Cristo en la tierra, y así cuando ya no esté Pedro, Pedro pasará las llaves al próximo papa, y así sucesivamente. Y ustedes lo saben mejor que yo, la Iglesia Católica Romana tiene una lista de papas desde Pedro hasta el día de hoy, que yo entiendo que históricamente hablando, probablemente desde Gregorio el Grande para acá, ellos puedan definir, después de Gregorio, cuáles fueron los papas que hubo. Pero la pregunta que yo me hago
y siempre me he hecho, es de dónde demonios sacaron los papas antes de Gregorio. Pero bueno, eso es para otra discusión. Pero, ¿qué significa? Aquí la Iglesia Católica está diciendo, bueno, pues nada, que Jesús está edificando la iglesia sobre Pedro, el primer papa. Ya está. Y lo hace como un jefe supremo de la iglesia. Después te explico. Entonces, está mi hija preguntando, ¿qué es un papa? Ok, yo le voy a explicar después eso. Ahora, Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si la iglesia es de Jesús, ¿cómo la puede estar edificando sobre Pedro? En todo caso, el texto debería decir, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré tu iglesia, no la de Jesús. Pero Jesús le dice, edificaré mi iglesia. Por tanto, el primer problema que tienen los católicos romanos es que aquí la iglesia es de Jesús, el Señor de la iglesia es Jesús, el dueño de la iglesia es Jesús. ¿Cómo entonces va a edificarla sobre Pedro? Ya está. Ahora, el asunto es que Pedro nunca en el Evangelio y nunca en los Hechos y nunca en las epístolas es tratado como el jefe supremo de la iglesia. De hecho, si usted lee Hechos, ¿quién era la figura prominente en Jerusalén? ¿Sabe quién fue? No, fue Santiago. En Jerusalén fue Santiago. Santiago es el que preside el concilio de Jerusalén. Y Santiago, el hermano de Jesús, me estoy refiriendo. ¿Ya están claros? Y él era el que estaba presidiendo allí el concilio y fue el que guió toda aquella cosa. Un día hablaremos de ese concilio. Era Santiago. Ahora, Pedro sí, Pedro predicó el mensaje que comenzó todo allí en Pentecostés. Pedro llevó el evangelio a los gentiles, pero a la larga después, ¿quién es el que desarrolla toda la iglesia en los gentiles? Pablo, ¿ya? Y Pablo veía a los demás apóstoles como simples apóstoles, no veía que uno fuera superior a otro. Incluso, si usted ha leído lo suficiente, se acordará de aquel altercado que tuvo Pedro y Pablo, que en realidad Pedro no lo tuvo, fue Pablo que lo cogió en Antioquía y lo regañó porque Pedro se estaba haciendo un poco el hipócrita allí en Antioquía. Por tanto, si hubiera tenido una autoridad sobre ellos, esta forma de actuar de Pablo hubiera sido censurada en la propia Escritura. Por tanto, encontramos que la opinión católico-romana nos deja con dificultad porque no vemos que este Pedro tenga esta, ¿cómo se dice? Esta posición en los escritos del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ir a nuestra opinión. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Mire aquí, primera de Pedro 2.4. Si quiere, búsquelo en sus Biblias porque no se lo puse en la diapositiva. Ese es el asunto. 2.4. Primera de Pedro 2.4. Dice, acercándoos a él, piedra viva. Espérame. Si Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia, y la piedra es Pedro, ¿cómo puede ser que el propio Pedro escribe en primera de Pedro 2.4 que la piedra viva, ¿quién es? Cristo. ¿Lo ve ahí? Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero si usted busca ahí en el contexto, un poquito más adelante, él llama a todos los creyentes piedras vivas que vamos edificando a el cuerpo de Cristo, todos juntos. Quiere decir, no es que Pedro sea una piedra sobre la cual descansa la iglesia, no, es que Jesús es la piedra viva y nosotros somos piedras que también vamos haciendo el edificio. Por tanto, Pedro es uno de nosotros y Jesús es la piedra angular que sostiene a la iglesia, la que fue desechada, pero para Dios es escogida y preciosa. Entonces, ¿qué decimos nosotros a esta afirmación de Jesús? ¿Qué significa cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré la iglesia? Bien, pues seguimos. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Cuando Pedro responde, Jesús le dice, ¿quiénes creen vosotros que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. ¿Qué acaba de hacer Pedro ahí? Una confesión. ¿Se da cuenta? Él acaba de hacer una confesión. Eso hace que Pedro sea, ¿qué cosa? Un confesante. ¿Ya está? Un confesante. Jesús tiene una confesión de un confesante. Y Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La roca es la confesión de Pedro, pero no es la confesión en sí, es el acto de que Pedro confiesa la confesión. Esa es la piedra. ¿Lo entienden? Esa es la piedra, el acto en el que Pedro confiesa la confesión. Esa es la piedra o la roca, da igual. La palabra roca y piedra son sinónimos. Vamos a buscar, lo tengo aquí, este sí lo traje en la diapositiva. Mira lo que dice, Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por tanto, la iglesia está edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Que ahora vamos a decir qué es eso. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es la piedra de ángulo, la principal piedra de ángulo. Aquella que dice Pedro que fue desechada por aquellos, pero para Dios perfecta y deseada. Ya está. Ahora, ¿qué es el fundamento de los apóstoles y profetas? La confesión, la doctrina, lo que predicaban, las cosas de las cuales fueron testigos, lo que salían a gritar por las calles, lo que lo compartió Felipe al eunuco. El eunuco venía leyendo, perdón, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, yo no puedo entenderlo porque no tengo quien lo explique. Y Felipe agarró aquello, se lo explicó. Y cuando usted leyó el pasaje al principio, ¿qué fue lo que dice? ¿Le habló de qué? Estaba leyendo Isaías. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en el estudio del viernes del cuento de la pulga? Está hablando de Isaías, el pasaje. Y dice el texto que usted leyó al principio, y le habló el evangelio de Jesús. Porque Génesis habla de Jesús. Y Éxodo habla de Jesús. Y así sucesivamente Isaías de Jesús. Y la Biblia entera habla de Jesús. Y no lo digo yo, lo dice el propio Jesús cuando le dice a los judíos, le dice, Moisés escribió de mí. Fue Moisés el que escribió de mí. ¿Cómo van a venirme a sacar ahora a ustedes a Moisés? Moisés y los profetas escribieron de mí. ¿Ya está? Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que confesaban los apóstoles y profetas, lo que hablaban, lo que predicaban, el núcleo de la predicación, es el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es donde descansa completamente la iglesia. Por eso es que somos una iglesia confesional. Porque no solo tenemos, voy a ver si lo refraseo. Porque aunque tenemos la Biblia, que es la revelación de Dios, la revelación escrita, y es nuestra regla infalible de fe, ¿verdad que sí? Aunque la tenemos, también prestamos atención a los documentos históricos que la iglesia desde que surgió allá con Pentecostés, aunque algunos dicen que surgió en la Santa Cena, pero bueno, usted no se coja lucha con eso, en la última cena, que diga, desde allá hasta acá, la iglesia ha producido declaraciones, credos, confesiones, cosas importantes que toda la iglesia desde allá hasta acá han estado de acuerdo y han sido ratificados a lo largo del tiempo. Y esos documentos han sido probados que son sana doctrina. Por tanto, cuando nosotros decimos somos una iglesia confesional, decimos lo que confesó Pedro allá en frente de Jesús, nosotros lo confesamos. Pero lo que confesó Atanasio después, cuando el problema con Arrio, nosotros lo confesamos. Pero antes de eso, hubo una guerra con Marción, que empezó a mutilar la escritura, y la iglesia salió y dijo, no, vamos a hacer un canon y vamos a establecer la escritura. Nosotros confesamos con los que hicieron el canon. Y después de eso vino Nicea a arreglar todo el problema con Arrio y con Atanasio y con todos los demás. Y nosotros confesamos con Nicea. Y después así sucesivamente vinieron las controversias
sobre Jesús y sus dos naturalezas, y nosotros confesamos con todos esos concilios y con incluyendo a Calcedonia. Y después vino la Reforma y salieron las 5 solas y nosotros confesamos las 5 solas. Y después vino Dor y confesamos con Dor. Y después vinieron las confesiones y nosotros somos bautistas y nuestra confesión es la Confesión de Londres, que es casi prácticamente idéntica a la de Westminster, y nosotros confesamos con la Confesión de Londres. Eso es lo que significa. ¿Lo ven? Por eso somos confesionales. Ay, bueno, ¿y qué pasa si no soy confesional? Bueno, pues pasa que tienes una iglesia sin doctrina y no vas a confesar lo que dijo Agustín, ni lo que dijo Pedro, ni lo que dijo Atanasio, ni lo que dijo Lutero, ni lo que dijo Calvino. No vas a confesarlos a ellos. Pero ¿sabes a quién vas a confesar? Vas a confesar al desquiciado que tienes predicándote todos los domingos. La gente que no confiesa los documentos históricos de la iglesia termina confesando lo que les dice el pastor todos los domingos. Rechazan el banquete por la comida rápida. ¿Lo ha visto usted? Sí, lo hemos visto. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿Al loco que viene y se le ocurre que Dios se le apareció por la madrugada y le dijo que si ofrendan 1000 van a recibir 10,000? ¿O van a prestar atención a todos los documentos históricos que la iglesia por 2000 años ha estado respaldando y que fueron escritos por gente que tienen un testimonio de santidad, de sacrificio, y muchos de ellos murieron por ese testimonio? ¿Con quién se van a quedar? Usted haga sus cálculos matemáticos. Por eso somos una iglesia confesional. Porque aquí no se viene a decir lo que dice Omar. No. Lo que dice Omar no. Aquí se dice lo que la iglesia ha confesado por 2000 años. La iglesia tiene 2000 años. No nació con cualquier loco que haya empezado una, no. La iglesia tiene 2000 años. ¿Ya? Por eso somos confesionales. Pero ahora usted se va a poner ahora bien exigente y me va a decir, ¿y existe algo como eso en la Escritura? Porque yo no leo eso de confesiones en la Escritura ni nada de eso. Yo no leo nada de eso. ¿No lo lees? Ah, mira. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es eso? Eso es una confesión igualita a la que hizo Pedro. Está diciendo que Dios, nuestro Dios, es Jehová y es uno. Se acabó. Eso es una confesión. Deuteronomio 6:4. Y ahora me vas a decir, no, pero no me busques Deuteronomio, eso está muy lejos para allá. ¿Hay algo en el Nuevo Testamento? Bueno, mira, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Eso es otra confesión. Es un extracto de fe, es algo que se decía para que las personas supieran de qué estamos hablando y qué estamos creyendo. ¿Lo ven? Uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. Hay más. Lo que yo pasé tanto trabajo para hacer este estudio que no tuve el suficiente tiempo como para traerles más ejemplos. Pero definitivamente hay más. Ahora, viene la próxima pregunta. ¿Es esto importante? ¿Es importante? Esto que estamos hablando hoy es importante, ¿en serio? ¿Son importantes las confesiones? ¿Es importante confesar algo? ¿Es importante saber lo que confiesa? Mira lo que dice el texto. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa ¿de quién? En la casa de Dios, que es ¿qué? Que es la iglesia del Dios viviente, que es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Para Pablo, ¿qué es la iglesia? Bueno, primero es la casa de Dios, no las paredes. Nosotros somos la iglesia. Y dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Se da cuenta de que se mueve la presencia de Dios del templo y se mete aquí, que es la iglesia del Dios viviente. Pasa a las personas. Y dice, y esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Fíjate, la iglesia no es poseedora de la verdad. Nosotros no tenemos la verdad. La verdad es Cristo. Nosotros no la poseemos como decir, no, a ti no te la doy, a ti no. Vete que a ti no te la doy. Ni tampoco es administradora como para
disponer de ella. No es así. La iglesia más bien es transmisora y defensora de la verdad. Las dos cosas son importantes. Transmisora porque la transmite de persona a persona y defensora porque cuando está en peligro, la iglesia cierra filas y define la verdad y define la herejía. Eso es lo que hemos estado hablando en los últimos meses. Que cada vez que hubo un ataque de la falsa enseñanza hacia la iglesia cerró filas, se reunieron todos y tomaron una decisión al respecto. Cuando el problema en Dordrecht y en los Países Bajos, con respecto al conflicto de los arminianos y los calvinistas, vinieron delegados de todos lados, hasta de Inglaterra, y se metieron allí 6 meses. No estuvieron un día, ni 2, ni 3, 6 puros meses debatiendo los temas que estaban proponiendo los arminianos y ellos respondieron al respecto. Hay gente que dice que esto no debe ser tomado como algo universal. Bueno, pues toda la iglesia protestante estaba allí. No fueron los católicos porque no hubieran ido, no formaban parte. Y no fueron los anabaptistas porque eso tampoco formaban parte. Pero todas las iglesias protestantes doctrinales, incluso la iglesia anglicana, estaba allí con delegados decidiendo la situación con respecto a lo que estaban predicando los arminianos. Y la iglesia se definió. ¿Lo ven? ¿Es importante? Por supuesto. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿De qué hablamos? ¿De política? No. ¿De qué hablamos? ¿De cosas humanas? No. ¿De qué hablamos? ¿De cuentos y de genealogías y de viejas? No. ¿De qué hablamos? De la verdad. Y para poder hablar de la verdad, tenemos que tenerla y conocerla y entenderla y discernirla para poderla transmitir y para poderla defender. ¿Lo ven? ¿Es importante? Es súper importante. Es vital. Ahora, la pregunta que viene después de ¿es esto importante? Es la próxima, miren. ¿Y si confieso un Jesús diferente? ¿Ya? Porque estamos hablando al principio de multitudes y estábamos diciendo, bueno, pues las multitudes creían que era Juan el Bautista y que era Elías y que era Jeremías y que eran otros de los profetas. Y la pregunta es, bueno, ¿y si confieso un Jesús diferente? ¿Sabían ustedes que el Jesús de los testigos de Jehová es diferente al nuestro? ¿Sabían ustedes que el Jesús de los mormones es diferente al nuestro? ¿Sabían que el de los adventistas es diferente al nuestro? Y usted se muere si yo le doy detalles acerca de qué piensan ellos acerca de Jesús. Los mormones piensan que Jesús es hermano de Satanás. Imagínate tú. Así. Ahora, les traje 4 enunciados, bien cortos, porque no me quiero pasar aquí la mañana, sobre un Jesús diferente. Ahora dice, ¿nos serviría a nosotros un Jesús que solamente fuera un hombre histórico? ¿Qué es lo que es un hombre histórico? Bueno, vamos a hablar. George Washington es un hombre histórico. ¿Por qué? Porque fue una persona que la historia documenta de que existió y que tuvo una vida, que nació, tuvo su vida y murió. Eso es un hombre histórico. Ahora podríamos decir, Jesús, un hombre histórico, solo hombre, un hombre que caminó por esta tierra, como nosotros estamos ahora caminando, y en un par de 50 años ya no vamos a estar. Eso es un hombre histórico. ¿Será que nos sirve a nosotros un hombre histórico? Les pregunto. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos sirve un Jesús histórico? ¿Por qué? Eso es lo de menos. Un Jesús histórico tuviera, o un Jesús hombre, puro hombre, tuviera un padre humano. Y si tuviera un padre humano, ¿qué tendría? ¿Qué tendría? Pecado. Tendría pecado, sería pecador de nacimiento. Y un pecador de nacimiento no nos sirve para ofrecerlo por nuestros pecados. Por eso no murió Omar, ni Martín, ni Abraham. Murió Cristo, porque no tenía pecado. Un hombre histórico no nos sirve. Y dice el Islam que Jesús es un profeta como Moisés. Eso es lo que dicen ellos que es Jesús. ¿Nos basta a nosotros un hombre histórico para ofrecer por nuestros pecados? No, porque él mismo hubiera tenido que resolver el problema de su pecado. Incluso si hubiera sido lo suficiente valeroso y no hubiera pecado nunca,
Solamente el pecado original le hace culpable y ahí tenemos un problema soteriológico. Ahora, perdón, vamos a ver la segunda. Un Jesús Dios con minúscula, pero no verdadero Dios. Esa es la teoría de los testigos de Jehová. Jesús es el Hijo de Dios, pero no es un Dios como Dios. Es un Dios menor, ¿ok? Y yo digo, bueno, esto trae un problema. ¿Y cuál es el problema que trae? Vaya, trae unos cuantos problemas, pero ¿cuál es el problema fundamental que trae? Que trae el politeísmo a la Biblia. Y ahorita casi por casualidad estábamos hablando de Deuteronomio 6.4, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que decía? La Shema. Israel, oye, tu Dios, Jehová, tu Dios, ¿cuántos son? Uno es. Y Dios se pasó del Antiguo Testamento diciendo, yo soy Jehová, no hay otro Dios. Yo soy Jehová, no hay otro Dios. Yo soy Jehová, no hay otro Dios. No me puedes venir ahora y decir, espera, sí hay. Jesús es otro Dios. No será como Jehová, pero es otro Dios. Por tanto, ¿hay uno o hay dos? Y entonces eso nos crea un problema con el politeísmo. Pero eso es lo de menos. Si Jesús es un Dios, aunque no sea como Jehová, tiene problemas entonces para ser Dios, porque va a tener, no va a tener atributos como la eternidad, porque Jesús empezó a existir, según ellos, cuando nació de María. O si lo tiras antes de nacer de María, a lo mejor te lo pueden llevar allá como el primero de la creación. Dios lo creó primero a él y él después creó la creación, según dicen ellos mismos, haciendo de Jesús una criatura. Por tanto, eternidad no tenía porque hubo algún momento en el tiempo donde no existió. Tampoco tiene inmutabilidad porque sufrió cambios. Tampoco tiene aceidad porque no existe por sí mismo. Dependió de que un Dios superior lo creara. ¿Ve todas las dificultades? No nos sirve un Jesús que sea semidios o un Dios menor. No nos sirve. Tiene demasiados problemas. Pero vamos a bajar. Y dice, bueno, y si nos buscamos un Jesús Mesías, pero que no sea Dios. O sea, el Mesías prometido, pero que no sea divino. Pues esto tiene un problema también. ¿Por qué razón? Porque sería la historia del mayor fracaso de la humanidad. Porque el pueblo judío está esperando su Mesías. El Mesías vino y el pueblo judío no lo reconoció. Y lo cogieron, lo mataron y lo crucificaron y se murió. Y entonces, ¿what? Y entonces se quedó el pueblo cautivo y el Mesías, ¿qué pasó? Esto es un desastre. Tampoco puede ser Mesías, pero no Dios. Pero ahora, vamos a la cuarta. Es Dios verdadero, pero no hombre. Esto lo sostenían los gnósticos. Y los gnósticos decían que sí podía ser Dios, pero Dios jamás se contaminaría ni se metería en esta humanidad a hacer exactamente lo que Jesús hizo. Bien, esto tampoco nos sirve. ¿Por qué razón? Porque nosotros para podernos salvar necesitamos ¿qué? Necesitamos un mediador. Y el mediador tiene que ser un hombre. De lo contrario, si pudiera hacer cualquier cosa, hubiera podido ser también un ángel. Pero no, tiene que ser uno de nosotros que nos represente como parte de la humanidad. Tiene que ser parte del pueblo. De lo contrario, no puede redimir. Ángeles no redimen hombres, ni Dios tampoco. Tiene que ser un hombre. ¿Lo ven? Por tanto, todas estas opciones son totalmente diferentes. Y usted conoce, y yo lo sé, y yo también, gente que cree en esto que está aquí. Y yo te voy a decir, ¿pueden salvarse estas personas teniendo esta opinión? Bueno, tú estás diciendo que no, pero yo te voy a ayudar con una ilustración por si acaso. Mira, la ilustración es esta. Vamos a suponer que usted se siente mal, está en el trabajo, se siente mal. Probablemente le está cayendo un, ¿cómo se dice? Un virus. ¿Y cuál es la idea suya? Llegar a la casa, agarrar el Tylenol y tomarse 2 tabletas de Tylenol. Ya está. Pero resulta que Alex puso unas pastillas de veneno en el frasco y se le olvidó quitarle la etiqueta y poner veneno. La etiqueta sigue diciendo Tylenol, pero adentro lo que hay es veneno. Pero usted llega y cree que es Tylenol. Su fe le dice que es Tylenol. Pero va más allá. Usted está convencido que si se toma el Tylenol, que en realidad no es Tylenol, es veneno, usted se va a mejorar. Por tanto, usted tiene una fe bastante buena en eso. Usted llega a la casa, agarra el frasco, saca las 2 tabletas de Tylenol, que en realidad es veneno, usted se lo toma. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Eso es exactamente lo mismo a las personas que están con estos aquí. No importa que tenga fe.
No importa que le confíe toda su vida, no importa que entregue su vida y muera por esa supuesta verdad que ellos dicen que es verdad. Si ellos creen eso, ellos no van a obtener salvación. No la van a obtener. Ahora, si esta computadora a mí me dejara llegar a donde yo necesito, yo les hablaría de los textos, pero como no me deja, vamos a ir a la diapositiva. Porque realmente no me deja ir a los textos. Miren, no es cosa mía, no es que yo me quiero volver radical, pero mira lo que dice Jesús mismo, y le está hablando a los judíos, y le dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora bien lo bueno, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, no sé si usted lo nota, pero ahí está una frase que la usa mucho Jehová en el Antiguo Testamento, que es el ego eimi, el yo soy. Ya está, y eso es una construcción gramatical que solo la usa Dios en el Antiguo Testamento, el ego eimi. Ahora, Jesús viene aquí y le dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados se van a morir. Ahora, el ego eimi ahí me da una fuerza para decir que los 4 Jesús anteriores que estuvimos valorando no caen ahí. Es más, si usted se va aquí, dice, vosotros sois de abajo y yo soy de ¿dónde? De arriba. Y le está diciendo, no importa la opinión que ustedes tengan de mí, a no ser que ustedes crean en el que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. Jesús cerró la puerta. Jesús cerró la puerta. O crees en el Jesús bíblico o tú vas a morir en tus pecados. No, señores, es que no me lo explicaron bien. Vas a morir en tus pecados. Tiene que ser el Jesús bíblico. Hechos 4, del 1 al 12. No, del 11 al 12. Dice, este Jesús, ¿qué cosa es? Es la piedra, de nuevo. Ya, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y esto lo está diciendo Pedro. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Usted lo ve? Ahora, ¿cuál es el Jesús bíblico? Bueno, el Jesús bíblico es verdadero hombre. No diga, por favor, 100% hombre, no diga eso, que usted no está preparándose una vitamina. Está hablando de Dios o de Jesús. Usted diga, verdadero hombre, verdadero Dios. Así es como se dice. ¿Ya está? Ahora, es verdadero hombre. ¿Y por qué no necesitamos hombre? Porque siendo uno de nosotros, entonces puede representarnos. Puede ser nuestro mediador ante el Padre. Puede ser uno de nosotros que paga por nuestros pecados y obtiene la salvación dándonos de su justicia. ¿Ya está? Ahora, miren los textos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir, necesitamos un hombre que no haya pecado, para nosotros ponerle su pecado, nuestro pecado a él, y que lo pague, y agarrar de él la justicia, y salvarnos con su justicia. Es el famoso canción que cantamos muchas veces, y que es un glorioso intercambio. ¿Se da cuenta? Pero necesitamos hombre, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre. Jesucristo hombre. Primera a Timoteo 2:5. Tiene que ser hombre, verdadero hombre. Ese es el Jesús bíblico. Pero no solo eso. Tiene que ser, ¿qué cosa? Verdadero Dios. Tiene que ser verdadero Dios. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios puede ser librado de la transmisión del pecado y presentarse como el segundo Adán, un hombre que no tiene pecado y que puede mantenerse sin pecado. Ahora, otra cosa, necesitamos que sea Dios, porque al ser Dios hace que su sangre y su vida tenga un infinito valor. Por tanto, cuando muere, sabemos que la parte
de la naturaleza divina no puede morir, porque Dios no muere, y que lo que muere es la parte humana, pero la persona muere y el sacrificio no solo con la muerte, sino con el Getsemaní, con los latigazos, con la corona de espinas, con la carga de la cruz, con todas esas cosas. Todo ese sacrificio completo es valioso porque es Dios. ¿Te vas a decir, en serio? ¿En serio? ¿Cuánto valemos nosotros? No mucho. A lo mejor valemos algo, pero no mucho. No da para salvar toda una raza. ¿Da o no da? Pero si muere el Hijo de Dios, eso sí da para salvar unos cuantos universos. El que sea Dios es lo que hace valioso el sacrificio. Un hombre solo, ¿para qué nos sirve? Necesitamos que sea Dios. Miren los textos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si no hubiéramos tenido a Jesús, no hubiéramos tenido al Padre. Por eso es que en un momento le viene uno de los discípulos, no recuerdo cuál, y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y yo creo que fue Felipe, ¿no? Porque ahora viene a continuación y dice, Felipe, tanto tiempo hace que estás con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues vienes y me dices, muéstranos al Padre? Es Jesús quien nos muestra al Padre. ¿Por qué puede? Porque con Él estaba desde la eternidad. ¿Lo ven? Ahora, el último. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y si se da cuenta, esa es casi la confesión de Pedro. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y está diciéndote, Juan, te he escrito este libro para que tú creas esto y puedas confesarlo. Y cuando lo hagas, vas a tener, ¿qué cosa? Vas a tener vida en su nombre. Resumiendo, la confesión de Pedro es una confesión sobre la que se edifica la iglesia. Y no va a ser la única, pero es importante confesar con ellos, nosotros hoy, lo que ellos confesaron. Y esto nos hace parte, ¿de qué? De la iglesia. Ahora, ustedes están deprimidos. Hoy ya vemos aquí 4 adultos y un niño. Hay más de 2/3 de la iglesia enfermos en casa. ¿Verdad? Ya somos el primer hospital bautista en vez de primera iglesia bautista. Ahora, seguro que están deprimidos. Bueno, yo les voy a dar un poquito de ánimo. Porque dice Sproul, o decía Sproul, que cuando uno se reúne el domingo, así como estamos nosotros, no nos estamos reuniendo como solo 4 personas y un niño en un lugar de misión. No, no, no. Nos estamos reuniendo con toda la iglesia universal. Con toda. Pero usted dice, oh, wow, también con la que está por allá, y en China, y en Italia. Sí, pero además, dice Sproul, que nos estamos reuniendo con los santos que están en el cielo y que forman parte de esta iglesia, o sea, son todos los santos, y también con los ángeles, que nos ayudan a cantar. Yo estoy ronco hoy y me desafiné 100 veces ahí cantando, pero mi esperanza era que más alto que mi voz se oyeran los ángeles que nos acompañan en nuestro culto de domingo. Cuando confesamos con todos los santos de la iglesia universal. ¿Lo ven? Ahora, ya pudiera decir, vamos a concluir y lo vamos a dejar hasta ahí, pero quiero soltarles otra cosa que no tiene mucho que ver con lo que hablamos, pero Jesús hace una promesa cuando le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dice después de eso? ¿Se acuerdan qué dice? Le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, quería decirles mi interpretación de esto porque sé que muchos piensan y creen que aquí se está refiriendo a que cuando viene el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, y pelea contra la iglesia, Jesús promete que la iglesia va a salir victoriosa de la lucha. ¿Entienden lo que digo? Sin embargo, yo les voy a traer, o les traigo hoy, mi interpretación, que no es mía única, hay otros que también han pensado así,
Y yo creo, en mi opinión, que no se está refiriendo a la lucha contra el reino de las tinieblas. No creo que se esté refiriendo a eso, aunque escuchen, yo creo que hay una lucha entre nosotros y el reino de las tinieblas. Por eso Pablo escribió que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Eso no lo estoy negando, pero lo que estoy diciendo es que Jesús aquí cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no se está refiriendo a esa lucha. Entonces la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo? Yo te voy a preguntar, ¿para qué sirve una puerta? Para entrar y salir. O para abrir y cerrar, correctamente. ¿Ya? Lo que está diciendo aquí Jesús, ¿qué le pasa a la gente cuando la gente se muere? Se va para el Hades, se va para el infierno, para allá se va. Pero ¿qué le pasa cuando se muere un miembro confesante de la iglesia? ¿Qué pasa? Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No somos parte de los que van al Hades, somos parte de los que nos libramos de él. Por tanto, las puertas del Hades no nos pueden reclamar, nosotros no tenemos lugar allí. Por eso es que cantamos una canción que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Y dónde vas a estar, hijo? ¿Vas a estar en el infierno? No. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ti. No te pueden reclamar, no eres parte, no vas a estar allí. Vas a estar con Jesús en otro lugar. ¿Ya está? Eso, en mi opinión, humilde y sencilla, es lo que quiere decir el texto. Ahora miren un texto paralelo para ayudarme a probar el punto. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo, y es el que vivo, o el que vive. ¿Y por qué dice vivo? Ok. Y el que vive y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué dice Cristo? Y tengo la llave de la muerte y el Hades. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es el que determina para dónde tú vas una vez que te toque la muerte. Tiene la llave, tiene la puerta, tiene la muerte, tiene el Hades. Si tú eres un confesante de la iglesia, tú eres uno que confiesa con Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hades y el infierno no tienen poder sobre ti. ¿Entendieron lo que quiero decir? Las puertas del Hades no tienen ningún tipo de autoridad sobre los confesantes de la iglesia. Ahora, para cerrar con Lucas, porque todo esto es de Mateo, I'm sorry por mi mala hermenéutica en el día de hoy. Para terminar con Lucas, todo lo que hemos analizado hoy y la confesión de Pedro y lo referente a la respuesta de Jesús según Mateo, esto no termina ahí, porque inmediatamente después Jesús va a hablar de la repercusión de lo que significa que Él sea el Cristo. O sea, ¿para qué vino el Cristo? Él lo va a explicar y lo vamos a ver en la clase que viene. Pero también habla del costo del discipulado, porque hay una cosa que la gente a veces no sabe. Y que la gente piensa que por ser cristiano todo se le va a resolver. Y yo te digo, no es así. Generalmente por ser cristiano todo se debería complicar. Y lo vamos a ver en próximas clases. ¿Sí? Así es. Y entonces vamos a estar hablando de eso a continuación. Jesús le va a estar hablando de un aspecto del ministerio mesiánico que es insospechado e inesperado para ellos y para muchos en estos tiempos desconocidos. Y esto se va a convertir en un aspecto esencial del discipulado cristiano. También llegaremos en su momento a la transfiguración. Resumo. Es necesario estar claro quién es Jesús. Creer en un Jesús diferente no nos salvará. Un Jesús diferente es fácil de digerir y de transmitir, pero el Jesús de la Biblia es complejo y difícil de explicar. Por eso con frecuencia muchos se burlarán de nuestra predicación. Pero si no confesamos a ese Jesús delante de los hombres, Jesús tampoco nos confesará delante de su Padre. Así que tenemos que agarrar nuestra Biblia y estudiarlo hasta que lo entendamos. Y luego tenemos que creer con todo nuestro corazón. Y finalmente tenemos que confesarlo a todos y al mundo. Esto es lo que significa ser confesionales.
que nos identificamos con las confesiones de aquellos que nos han precedido y por la gracia de Dios, unidos a ellos, confesamos. Nuestra iglesia es parte de la iglesia universal, lavada por la sangre de Jesús, que confiesa junto a Pedro, tú eres el Cristo de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta clase. ¿Qué trabajo hemos pasado para dar esta clase? Pero espero que esta verdad tuya y de tu palabra edifique las vidas de mis hermanos, no solo los que están aquí, sino los que me van a ver posteriormente en el material que ponemos online. Te pedimos que nos enseñes a amar tu palabra, a buscar en ella tu verdad, a meditar en ella, a creer en ella y sobre todo a confesarla. No solo entre nosotros y con la Iglesia Universal, sino confesársela a aquellos que no te conocen para ver si de alguna manera tú les alcanzas también. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.